Las voces internas, el diálogo invisible. Si el hombre gris existiera, diría que dentro de cada persona habitan múltiples voces. No todas se escuchan con la misma claridad, pero todas influyen en el rumbo que tomamos. Están las voces que animan, las que invitan a crecer, las que susurran calma. Y también están las otras, las que repiten que no vale la pena, que todo esfuerzo es en vano, que sin dinero o seguridad externa nada tiene sentido. Desde lo psicológico, esas voces pueden entenderse como partes de nosotros mismos que se formaron en distintos momentos de la vida. Algunas nacieron en la infancia, como reflejo de lo que escuchamos de quienes nos rodeaban. Otras se forjaron en la adultez, a partir de experiencias que dejaron huella. No son fantasmas ni enemigos externos. Son pedazos de memoria que quedaron activos y que buscan mantenernos en lo conocido. Desde lo filosófico, se podría pensar que esas voces representan la dualidad que nos acompaña siempre. Una parte empuja hacia lo nuevo, mientras otra tira hacia lo que ya fue probado. La tensión entre ambas no es señal de error, sino de humanidad. En ese contraste, en esa conversación interna, se define gran parte de lo que llamamos destino. En lo literario, las voces internas son como personajes secundarios invisibles. No aparecen en el escenario, pero guían la trama desde las sombras. A veces son sabias, a veces destructivas, pero siempre forman parte del relato. El héroe no se construye ignorándolas, sino aprendiendo a escucharlas sin dejar que definan el final de la historia. El hombre gris preguntaría, ¿cuántas de tus decisiones nacieron de una voz de miedo y no de una convicción? ¿Cuántas veces la voz que más ruido hace dentro tuyo logró desviar lo que realmente querías intentar? Y si aprendieras a reconocerlas como lo que son, fragmentos de tu propia historia, ¿qué pasaría con el peso que hoy parecen tener sobre tu vida? Si el hombre gris existiera, afirmaría que no se trata de callar todas las voces, sino de aprender a discernir cuál merece ser escuchada y cuál solo repite un eco del pasado. Si el hombre gris existiera, diría que las voces internas no son solo pensamientos pasajeros. Muchas veces terminan siendo brújulas ocultas que orientan nuestra vida sin que lo notemos. Lo que creemos que son elecciones libres puede estar teñido por frases repetidas que llevamos dentro. Desde lo psicológico, se sabe que esas voces se manifiestan en la forma de creencias limitantes. No soy suficiente, es tarde para cambiar, si no sigo el camino de siempre voy a fracasar. No aparecen como ideas nuevas, sino como ecos de algo que ya escuchamos demasiadas veces. Cuando gobiernan, generan patrones de acción. Evitamos riesgos, dejamos proyectos a mitad de camino, postergamos lo que nos importa o buscamos validación externa antes de actuar. Desde lo filosófico, podríamos pensar que esas voces representan la tensión entre lo que somos y lo que fuimos entrenados a ser. Cada vez que repetimos lo que no queremos, solo porque tememos salirnos del guión, esas voces están escribiendo la obra en nuestro lugar. Y la pregunta es, ¿queremos ser autores de nuestra historia, o personajes que actúan según un libreto heredado? En lo literario, las voces internas se parecen al narrador oculto de una novela. No aparece en las escenas, pero se percibe en cada descripción. Es quien decide qué enfatizar y qué callar. Del mismo modo, esas voces colorean nuestras decisiones sin mostrarse a plena luz. Reconocerlas es como descubrir que el narrador también es parte del relato y no la única voz autorizada. El hombre gris propondría observar ciertas señales que indican que una voz interna está tomando el control. Cuando dejamos de hacer algo que deseamos solo por miedo a la opinión ajena. Cuando repetimos rutinas que nos dañan, aunque sepamos que no nos llevan a ningún lado. Cuando la primera reacción frente a una idea nueva es descalificarla antes de darle espacio. Y preguntaría, ¿cuántas de tus renuncias no fueron decisiones conscientes, sino obediencia a una voz que ya ni reconoces como tuya? ¿Qué parte de tu vida estaría cambiando si te dieras permiso de cuestionar a ese narrador interno que tanto repite las mismas frases? Si el hombre gris existiera, afirmaría que no hay que eliminar esas voces, sino aprender a escucharlas sin rendirse a su mandato. Solo así podemos empezar a elegir de verdad. Si el hombre gris existiera, diría que la verdadera fuerza no está en callar todas las voces, sino en aprender a reconocer cuál de ellas habla desde el miedo y cuál lo hace desde la autenticidad. Porque no todas tienen el mismo origen. Unas repiten viejas lecciones heredadas, mientras otras nacen de la intuición y la experiencia que nos invita a crecer. Desde lo psicológico, una manera práctica de diferenciarlas es prestar atención al efecto que generan. Las voces que paralizan suelen traer ansiedad, repetición de frases negativas y sensación de encierro.
En cambio, las voces más auténticas, aunque puedan dar temor al principio, abren una posibilidad nueva, despiertan curiosidad, alivio o una calma profunda después de escucharlas. Desde lo filosófico, podríamos decir que distinguir voces internas es un acto de discernimiento. No se trata de luchar contra ellas, sino de preguntarnos, ¿esta voz me acerca a lo que quiero construir o me devuelve al mismo lugar de siempre? La respuesta a esa pregunta es la brújula que nos permite caminar con más claridad. En lo literario, podríamos imaginar que cada voz es un personaje con un papel distinto. Hay uno que siempre repite el mismo libreto, como un coro que advierte sobre los peligros. Otro aparece de manera más tímida, como un aliado silencioso que solo se deja escuchar cuando todo se calma. El héroe de la historia, cada uno de nosotros, no elige eliminarlos, sino aprender cuál merece ocupar el centro de la escena. El hombre gris propondría una herramienta concreta, la práctica del registro interno. Dedicar un par de minutos al día a observar qué voces aparecen, incluso anotarlas en un papel. Identificar si hablan desde el miedo, desde el deber heredado o desde un impulso genuino. Este simple ejercicio transforma un murmullo confuso en un mapa más claro de lo que realmente está ocurriendo dentro. Y preguntaría, ¿reconoces cuáles de tus voces son ecos de lo aprendido y cuáles surgen de tu presente real? Si pudieras dar más espacio a la voz que abre caminos, ¿cómo cambiaría tu día de mañana? Si el hombre gris existiera, afirmaría que el verdadero acto de libertad comienza cuando aprendemos a distinguir qué voz seguimos y qué voz dejamos de obedecer. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, concluiría que cada vida humana es un escenario donde distintas voces hablan al mismo tiempo. Algunas lo hacen en silencio, otras con insistencia, pero todas buscan influir en nuestras decisiones. No se trata de negar su existencia ni de imaginar que desaparecerán por completo. El verdadero aprendizaje consiste en reconocerlas, diferenciarlas y elegir con conciencia cuál queremos seguir. Desde lo psicológico, aceptar la presencia de esas voces es reconocer que nuestra mente está hecha de experiencias, heridas y aprendizajes que dejaron huella. No son enemigos externos, son partes nuestras que a veces quedaron atrapadas en el miedo o en la costumbre. Escucharlas sin rendirnos a ellas nos da un nuevo nivel de libertad. Pasamos de ser arrastrados por viejos guiones a ser autores de nuestras propias elecciones. Desde lo filosófico, se podría decir que las voces internas son metáforas de la dualidad que habita en cada uno, lo que empuja hacia adelante y lo que nos ata al pasado. Aprender a discernir es un acto de sabiduría que convierte la vida en un ejercicio de elección constante. No elegimos que esas voces existan, pero sí podemos elegir qué poder les damos. En lo literario, podríamos pensar que las voces internas son como narradores ocultos. Algunos intentan describir la historia con tonos oscuros, otros con esperanza. El héroe, ese que todos llevamos dentro, no es quien elimina voces, sino quien aprende a escuchar, reconocer y finalmente decidir cuál narración convierte en acción. Esa es la diferencia entre vivir un guión heredado o escribir uno propio. El hombre gris afirmaría que no hay que luchar contra las voces, sino escucharlas con distancia. Darles un nombre, reconocer de dónde vienen, y después elegir, ¿me sirven para crecer o solo me devuelven a lo conocido? Esa decisión, pequeña pero constante, es la verdadera alquimia, transformar el ruido interno en un aprendizaje que nos guía hacia una vida más consciente. Y dejaría estas preguntas abiertas. ¿Qué voz habla más fuerte en tu interior hoy? ¿La que te sostiene en lo conocido o la que te invita a crear algo nuevo? ¿Cuántas decisiones de tu vida fueron elecciones propias y cuántas obediencias a un eco que ya no representa lo que sos? ¿Y si mañana te dieras permiso de escuchar con claridad, a cuál voz le entregarías el poder de guiar tus pasos? Chispas, si este capítulo te resonó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios qué descubriste sobre tus propias voces internas. Cada aporte ayuda a que esta tesis siga creciendo como un espacio de reflexión compartida.